Ya está. Muy buenas tardes, estimados participantes, siendo las 5:10 de la tarde, el del día 28 de diciembre del año 2022. Vamos a dar por inicio a nuestra quinta sesión del curso de Excel 2021. Un saludo a la distancia con cada uno de ustedes. Estoy compartiendo en pantalla una información importante. Esto es una recopilación de toda la información que se ha venido hasta el día de hoy comentando durante estas 4 sesiones. Hablamos exclusivamente de lo que es, por ejemplo, el Excel, las formas de ingresar al Excel, los conceptos básicos que nosotros ya lo hemos venido comentando de clase en clase, ¿no? Hay diferentes, la introducción de cómo se inserta correctamente información dentro de Excel, ¿no? O la introducción de los datos en este caso, el desplazamiento correcto dentro de Excel, ¿no? La flecha abajo, o control más derecha, control más direccional a la derecha, etcétera, ¿no? Ahí tenemos diferentes atajos que yo también he venido compartiendo con cada uno de ustedes en todas estas sesiones, ¿ya? Entonces luego tenemos el reconocimiento de celdas y rangos, la generación de series, que también lo aprendimos. Teníamos claro que dentro del Excel el puntero del mouse siempre va a tomar una apariencia distinta, ¿no? Por ejemplo, cuando autorrellenamos o cuando queremos, en este caso, seleccionar, o tal vez cuando nosotros tengamos la necesidad de poder mover información o mover datos, ¿no? Entonces aquí todos esos conceptos lo tenemos dentro de esta recopilación de información, que en este caso, ¿no? A un colega amigo ha tenido la posibilidad de hacer esta recopilación en en toda su trayectoria profesional, ¿no? Entonces, esta información se la comparto. Es importantísima que todos ustedes la tengan. Voy a compartirla por el chat. Primero estoy haciendo una referencia del por qué, ¿no? Luego hablamos, por ejemplo, en esta segunda hojita en esta segunda hojita PDF, hablamos de lo que son las funciones en Excel, que es lo que hemos visto la sesión anterior, ¿no? Hemos aprendido a utilizar diferentes funciones que nos van a permitir a nosotros realizar, ¿no? Tareas rápidamente, ¿no? Y lo hemos probado a la última sesión, ¿no? Hemos aprendido lo que es la sintaxis de una función, ¿no? Siempre debemos tener en cuenta que una función es una fórmula, por consiguiente inicia siempre con un igual. Luego describimos el nombre de la fórmula, o perdón, la función, y luego abrimos nuestros paréntesis, y en este caso, dentro de los paréntesis, ya nosotros tenemos que ingresar los argumentos. El argumento puede ser un rango, puede ser celdas, pueden ser directamente también otras funciones, ¿no? Entonces aquí tenemos, hay algunas funciones básicas que se están compartiendo también, y todos estos pequeños archivos en PDF yo se los voy a compartir, porque vuelvo a repetir, el conocimiento es para todos, y lo que pedimos es que ustedes, si tienen en este caso ya un aprendizaje, ¿no? Que ustedes ya manejen el Excel, que ustedes se encuentren ya, como dice, agradecidos con esta sesión, es decir, yo aprendí Excel y entonces lo único que se puede pedir es que ustedes puedan transmitir el conocimiento, ¿no? Porque Excel es una excelente herramienta, es una herramienta de excelencia, es una herramienta que nos permite realizar diferentes tareas y actividades y solucionar problemas sobre todo. Entonces aquí estoy compartiendo esta información valiosa. Esta última que voy a mostrar habla directamente de los gráficos estadísticos, la forma como se crea un gráfico estadístico, un gráfico dentro del Excel, ¿no? Ahí tenemos aquí cierta teoría que ustedes es importantísimo que lo puedan revisar. Muy bien, entonces voy a compartir un momento los archivos dentro del chat para que todos puedan tener esta información. Entonces vamos un momento, ya vamos a compartirlo unos instantes, un momento, vamos a compartirlo entonces. Ya, entonces aquí tenemos la hoja de información 01, ya la estoy compartiendo. Descarguen por favor esa información, la hoja de información 02 y finalmente la hoja de información 03. Muy bien, he compartido entonces tres archivos que ya los he mostrado hace un instante y ustedes ya podrán revisar sin ningún problema. ¿Ya? Entonces voy a abrir la hoja de información 03
que es lo que me interesa el día de hoy, hablar del tema de gráficos, ¿ya? Bueno, aquí hace referencia que en Microsoft Excel es fácil crear gráficos de aspecto profesional, solo con seleccionar un tipo, un diseño y un estilo de gráfico obtendrá resultados profesionales inmediatos cada vez que cree un gráfico. Para hacerlo aún más sencillo, pueden guardar sus gráficos favoritos como una plantilla de gráfico que podrá aplicar rápidamente cuando cree un nuevo gráfico. Entonces aquí ustedes ya tienen la forma correcta de crear un gráfico, ¿no? Para crear un gráfico básico en Excel que puede usted modificar y darle un formato más adelante, de especificar en primer lugar los datos del gráfico dentro de una hoja de cálculo. Toda esta parte es teoría que era importante compartirles para que ustedes puedan familiarizarse, ¿no? con la creación y el diseño de los gráficos. Voy a compartir un archivo que es para el día de hoy practicar lo que son gráficos en Excel y que todos podamos tener esta información y podamos aprender de una manera eficiente, ¿no? El uso de los gráficos dentro del Excel. Entonces vamos a compartirles un archivo en Excel para practicar gráficos, ¿ya? Entonces aquí tenemos, vayan revisando esta información en la hoja de información 03, ya lo he compartido. Entonces ahora voy a abrir un momento, les voy a transferir o les voy a enviar en este caso un archivo que hace referencia a gráficos. Muy bien, espero que ya me puedan confirmar si ya lograron descargar el ejercicio 01, guión gráficos. Ya lo acabo de compartir. Lo único que ahora deben hacer es abrir el archivo para iniciar nuestra práctica de gráficos en Excel. Entonces, muy bien, aquí ya lo tengo. Voy abriendo. Si me confirman por el chat sería interesante, si es que ya tienen la información y si es que en este caso, sin ningún problema, ya pueden verificar este archivo. ¿Ya? Muy bien, aquí tenemos, entonces vamos a darle un poco de zoom. Tenemos en este caso una hoja de cálculo con una determinada información que hace referencia en este caso a la producción de cítricos en toneladas, ¿no? Por ejemplo, año 2011 hemos tenido la demanda en este caso de frutas, ¿no? Y en el año 2012 hemos tenido una variación con respecto al año 2011. Entonces aquí lo que queremos es, a través del uso de gráficos, poder verificar la información y poder contrastarla básicamente, ¿no? Cómo ha variado de un año a otro, ¿no? Cómo fue en relación del año 2011 al año 2012, en este caso la producción de estos cítricos, ¿no? Entonces tenemos naranja, mandarina, limón, toronja, lima y uble. Entonces, en este caso, cuando nosotros queremos trabajar directamente con los gráficos porque posiblemente sea la forma más correcta y eficiente de poder hacer una representación, ¿no? Siempre se recomienda trabajar con los gráficos cada vez que nosotros tengamos la necesidad de presentar información visualmente hablando, ¿ya? Por eso es que Excel incorpora dentro de sus herramientas todo un grupo de gráficos que lo vamos a explorar en esta sesión. Muy bien, entonces ya espero que todos me puedan confirmar si tienen esta información. Cuando nosotros tengamos la necesidad de poder representar esta información y trabajarlo directamente con un gráfico, nosotros ya tenemos claro este proceso. Queremos hacer una representación de cómo ha ido y cómo ha sido la variación con respecto del año 2011 al año 2012, ¿no? Entonces, miren, yo voy a seleccionar, miren, cuando nosotros tengamos la necesidad de trabajar con gráficos, vamos a seleccionar en este caso toda la información. No tomo la etiqueta principal, porque en este caso yo necesito los títulos principales. Miren, estoy haciendo esto, selecciono todo este rango. No estoy tomando el título principal, porque en este caso yo quiero que el Excel inmediatamente pueda predeterminadamente tomar la información y pueda representarla. Entonces, en este caso, vamos a seleccionar simplemente los datos y la información, en este caso los títulos,
y los años de variación. Entonces, año 2011 y año 2012. El siguiente paso para poder insertar un gráfico correctamente es ubicarnos en la ficha insertar. Entonces aquí, para que nos vayamos familiarizando con los gráficos, lo vamos a ir marcando. Entonces aquí tenemos gráfico, ¿no? Entonces aquí tenemos gráficos. Insertar, perdón. Muy bien. Entonces aquí ya tenemos, al hacer un clic en la ficha insertar, previo a ello, recuerden, hemos seleccionado la información porque yo quiero hacer una representación gráfica, ¿cierto? Entonces hago clic en insertar ahora, y ahora en esta parte, yo tengo la posibilidad de poder insertar un gráfico. Y aquí lo tenemos, miren, vamos a marcarlo para que todos puedan tener la tranquilidad del día de hoy aprender cómo insertar un gráfico correctamente. Nosotros tenemos un grupo llamado gráficos y dentro de este grupo tenemos varios y diversos botones o comandos. Tenemos el botón gráficos recomendados, tenemos en este caso este icono para poder insertar gráficos en columnas, tenemos para poder insertar gráficos de dispersión o de líneas, podemos trabajar en este caso gráficos circulares, podemos trabajar diferentes tipos de gráficos y ustedes pueden ir explorando uno a uno. Ustedes se darán cuenta que hay una serie de diferentes tipos de gráficos que podemos poner en práctica. Bueno, para este caso, lo primero que vamos a hacer es explorar, en este caso, este botón, miren. El Excel hace un reconocimiento de la información y a ustedes les está devolviendo, en este caso, un gráfico de recomendado. Entonces aquí, por ejemplo, yo voy a hacer un clic en este botón, y al hacer clic, el Excel me muestra una determinada información. Dice, bueno, yo te recomiendo que en este caso trabajes directamente con el primer gráfico, ¿no? Un gráfico de barras. Ustedes podrán determinar si es que es lo correcto. Yo creo que sí, para poder hacer una comparación, porque recordemos, nosotros queremos mostrar la información a través de un gráfico para ver cómo ha sido la variación de producción de un año a otro. Es decir, con respecto del año 2011 al 2012, cómo ha sido la variación de producción de cítricos en toneladas. Entonces aquí nosotros podemos hacer un clic en el primer gráfico, ¿cierto? Porque Excel nos está reconociendo la información y nos está en este caso mostrando que este sería el título adecuado. Muy bien, entonces aceptamos. Vamos a darle clic en aceptar. Simplemente eso, un clic, aceptamos. Y Excel automáticamente ya nos está mostrando un gráfico que tiene que ver una referencia que en este caso, muestra en este caso la información de nuestro cuadro de datos, ¿ya? Nuestro cuadro de datos. Bien, aquí ya tenemos el gráfico y vamos a empezar a hacer algunas modificaciones, básicamente para que se entienda el gráfico, ¿no? Porque si de repente nosotros en una exposición mostramos este gráfico, yo creo que todavía le faltan algunos retoques y acabados, ¿no? Miren, cuando nosotros hemos insertado el gráfico, o sea, Excel lo insertó, esto tiene, en este caso, el comportamiento de un objeto. ¿Y por qué manifestamos o decimos que es un objeto? Porque este objeto lo puedo mover, ¿ya? Lo puedo mover. Al ser un objeto, además, tiene diferentes modificaciones que le puedo, en este caso, realizar a mi gráfico, ¿ya? Entonces, ojo, cuando se inserta un gráfico, este gráfico tiene el comportamiento de un objeto. Eso hay que tenerlo claro, ¿ya? Muy bien, entonces ahora en la parte superior, si nos damos cuenta, ha aparecido una ficha emergente, ¿ya? Esta es una ficha emergente. Porque miren, si yo le doy clic fuera del objeto, automáticamente esa ficha desaparece. Solo aparece cuando nosotros hacemos clic en el objeto. ¿Y cómo se llama la ficha? Ah, perfecto, estimado profesor. Me he dado cuenta que la ficha emergente es diseño de gráfico, porque solo aparece cuando hacemos clic en el elemento, o sea, cuando le hacemos clic en el objeto. Miren, cuando no hacemos clic allí, desaparece, ¿no? Y cuando hacemos clic, sí aparece. Ah, perfecto.
Pero también otra más, apareció otra ficha llamada también formato. Ah, entonces son dos fichas, ¿no? Dos fichas si nos damos cuenta. Perfecto, entonces quiere decir que este objeto va a interactuar directamente con dos fichas para poder trabajar algunas modificaciones. Por ejemplo, yo quiero hacer un cambio, voy a, por ejemplo, a irme a la opción diseño gráfico, a la ficha diseño de gráfico, y en este caso yo tengo un nuevo grupo de elementos. Aquí dice estilos de diseño. Bueno, yo quiero ir haciendo algunos cambios, quiero ir haciendo algunos cambios de repente para mi trabajo, quizás yo quiero hacer algunas modificaciones. Ustedes podrán determinar, ¿no? Ya de acuerdo a su experiencia, ustedes podrán en este caso definir, ¿no? Cualquier estilo, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay diferentes estilos. Yo, por ejemplo, puede ser que de clic en este estilo 6, ¿no? Y he dado un clic en el estilo 6. Hasta aquí, ahora tengo hasta aquí he hecho esta modificación, pero ahora tengo otros elementos o tengo otros botones. Por ejemplo, aquí tenemos un botón que hace referencia a diseño rápido, ¿no? Diseño rápido. Por ejemplo, ¿qué tenemos en diseño rápido? Vamos pues, paseando el puntero, miren. Vamos paseando el puntero, vamos haciendo un clic, ¿no? Paseando el puntero en este caso, y vamos viendo cómo el Excel nos está mostrando información, ¿no? Bueno. Bueno, de repente ninguno de estos nos agrada, ¿no? De repente quizás yo digo, bueno, no me agrada ninguno, ya, perfecto. Puede ser que tú no lo quieras utilizar, pero acá hay algo interesante. Miren, cuando ustedes hacen clic en el elemento, aquí en la parte superior hay un botón más, que está aquí. Ese botón, ahí está, miren, ahí lo he marcado para que todos lo puedan ver. Ese botón, tenemos ese botón más. Al hacer un clic nos muestra una serie de elementos que nosotros podemos agregar a nuestro gráfico. Por ejemplo, en este caso, yo puedo decir eh, cuál es el título del eje, ¿no? Yo puedo agregar una etiqueta de datos. Por ejemplo, miren, al hacer un clic aquí en etiqueta de datos, ¿qué es lo que está haciendo el Excel? El Excel lo que está haciendo es que está representando los valores, ¿no? Hace un momento no estaba. Ah, perfecto. Quiere decir que si yo quiero mostrarlo la etiqueta de datos, doy clic, las activo, porque le estoy dando un clic para poder activar en este caso la información. Puedo en este caso desactivar la leyenda, cosa que yo siempre recomiendo que esté activada, ¿no? Ya, aquí le voy a dar un clic. Es decir, yo puedo ir explorando uno a uno nuestros cambios, ¿no? Nuestros cambios. Entonces yo puedo decir en este caso los ejes no lo quiero, no, yo sí quiero los ejes, entonces ustedes pueden ir haciendo un clic y pueden ir activando la información de acuerdo a lo que ustedes estimen conveniente. Por ejemplo, si activo la tabla, en este caso de datos, si se dan cuenta ustedes, la información también se muestra en el gráfico y se muestra en la parte inferior. Pero eso yo no lo voy a activar por ahora y esa sería la representación de mi pequeño gráfico. Entonces, para culminar, yo tendría aquí que simplemente escribir, ¿no? Producción de cítricos, entre paréntesis, en toneladas, ¿no? Y ese sería nuestro primer gráfico. Logro ver, ¿no? Se ve mucho mejor en la información, por ejemplo, si vamos a hacer un análisis de datos, rápidamente vemos que en del año 2011 al año 2012, la producción de naranjas, ¿cómo ha sido? Ha habido, ¿no? Un decrecimiento, ¿no? Ha tenido una caída la producción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí no ha mejorado las cosas, ¿no? Ha habido en este caso probablemente una pérdida dentro de, por ejemplo, de una empresa que haga una evaluación de su información y claramente vemos en el gráfico cómo con respecto a la fruta naranja del año 2011 al año 2012 ha habido en este caso un decrecimiento. Lo mismo sucede, por ejemplo, para lo que son mandarinas, ¿no? Si nosotros logramos ver visualmente hablando, miren cómo se ve mucho mejor la información. Por eso es que los gráficos nos ayudan a ello, a que la información la podamos interpretar rápidamente. Entonces, en este caso, puedo verificar también que ha habido una
ha habido una significativa crecimiento con respecto a la fruta lima, ¿no? Del año 2011 al año 2012. Ha habido 284 toneladas en el 2011 y en este caso se ha producido 292 toneladas con respecto al año 2012. Ah, perfecto. Quiere decir entonces que estos datos podemos ir de repente variándolos. Por ejemplo, de naranja, con respecto al año 2011 o 2012, perdón, vamos a poder, por ejemplo, decir 489. Y miren cómo el Excel automáticamente, miren cómo solo cambiando el valor ha modificado todo el gráfico sin ningún problema. Entonces, en este caso, les recomiendo siempre que cuando inserten un gráfico, miren, vamos a seleccionarlo una vez más. Siempre recuerden hacer un clic en insertar. Luego pueden trabajar directamente con los gráficos recomendados o en este caso, por ejemplo, pueden trabajar también directamente con esta información. Miren, por ejemplo, en este botón de columnas 3D, por ejemplo, yo quiero en este caso decir, bueno, vamos ahora a trabajar con columnas 3D. Ya, por ejemplo, yo quiero trabajar de repente con esta información. Ahora dice con 3D apilada, vamos a darle un clic aquí. Ya. En 3D apilado, si nos damos cuenta, ya tenemos otro tipo de gráfico que es muy similar, sí, pero tiene otra apariencia y que también podemos hacerle modificaciones, miren. Podemos hacer algunas modificaciones. Vamos a correr este gráfico para acá para hacer algunas modificaciones. Entonces aquí tenemos otro tipo de gráfico. Si ustedes se dan cuenta, como es un objeto, este objeto lo podemos mover, ¿no? Recuerden ustedes, pueden hacerle algunos cambios en la parte superior, diseño de gráfico. Ustedes pueden hacer algunos cambios que sean de repente de su agrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí puede ser que yo diga, bueno, lo quiero en color estilo 6, ¿no? Color negrito, y tienen un relieve, ¿no es cierto? Un fondo oscuro y su título. Luego aquí en este símbolo más, recuerden ustedes que pueden activar la etiqueta de datos, miren cómo automáticamente ya aparecen los valores, ¿no? Y ustedes pueden, sin ningún problema, ya cambiar el nombre del gráfico, ¿no? Entonces aquí también producción de cítricos en toneladas, pues, ¿no? En toneladas. Listo, aquí ya tendrían entonces un gráfico sin ningún problema, diseñado, ¿no? Rápidamente. El Excel te permite rápidamente insertar gráficos y sobre todo darle una apariencia estéticamente hablando mucho mejor, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo ahora quiero, por ejemplo, quiero que este gráfico, ¿qué pasa si ahora, por ejemplo, yo quiero que este gráfico lo podamos representar en una nueva hoja de cálculo? ¿Ya? Entonces, miren, cuando yo quiero que este gráfico sea una hoja de cálculo, es decir, aparte de datos, porque miren, si nosotros nos damos cuenta, la información está aquí en datos abajo, ¿no? Esta es la hojita de cálculo. Pero ¿qué pasa cuando yo quiero mover todo este gráfico y que sea parte de una nueva hoja? Entonces yo le voy a dar clic derecho, y en este caso vamos a darle un clic en la opción mover gráfico, ¿ya? Clic derecho, mover gráfico, y en este caso yo tengo dos opciones. Dice, seleccione dónde desea colocar el gráfico. En este caso yo quiero que el gráfico esté en una hoja nueva, ¿no? En una hoja nueva. ¿Y qué debo de asignarle como nombre? Ah, bueno, yo quiero que en este caso sea gráfico 1. No, yo quiero que, por ejemplo, diga producción, ¿no? De cítricos, ¿no es cierto? Producción de cítricos. Por ejemplo, yo quiero mover todo ese gráfico, ojo, a una hoja nueva y además estoy asignando que ese nombre de esa hojita que estoy creando diga producción de cítricos. Entonces vamos a poner en mayúscula para que se vea mejor. Producción de cítricos. Y aceptamos. Muy bien, ya lo hemos pasado a mayúscula. Y miren lo que ha sucedido. Ha sucedido que este gráfico, si ustedes se dan cuenta, ya no está aquí. ¿Por qué? Porque yo he hecho una acción de movimiento. He movido el gráfico, esto lo puedo mover ahora por acá. He movido el gráfico y ahora lo he pasado a una hoja completa, ¿no? Para que tenga
una hoja completa directamente. ¿Ya? En este caso, ¿qué más podría hacer yo? Bueno, en este caso yo también podría, sin ningún problema, darle un clic. Podemos cambiar el diseño, porque ya nos dimos cuenta que ya lo tenemos en una nueva hoja, ¿cierto? Y podemos hacerle cambios las veces que nosotros tengamos la necesidad, o las veces que nosotros eh, pueda tener la intención de hacer un cambio, ¿no? Entonces aquí ya tenemos el gráfico, recuerden, clic derecho, mover el gráfico, y ustedes pueden decir, ¿dónde quiero el gráfico? Ah, yo lo quiero en una hoja nueva. Entonces hacen simplemente un clic, le asignan un nombre, vamos a asignarle, por ejemplo, aquí producción de cítricos, por ejemplo, producción de cítricos guión 2, ¿no? Porque, ojo, hay dos gráficos, no puede haber dos hojas con el mismo nombre, ¿no? Entonces aquí, y ha sucedido lo mismo, ¿no? Ha sucedido lo mismo. Ya tengo una hoja con un gráfico, otra hojita con otro gráfico y toda la información que está dentro de mi hojita de cálculo, que es en este caso de donde hemos nosotros, para construir estos gráficos, lo hemos tenido que tomar desde datos, ¿no? Entonces allí ustedes ya tienen ahora la información correcta de cómo trabajar directamente con estos gráficos, ¿ya? Entonces muy bien, entonces vamos a cerrar la información. Hasta aquí espero que lo tengan claro. Simplemente hemos seleccionado la información, ya he compartido un documento, aquí le he compartido la teoría a ustedes, ¿no? Y de cómo van a familiarizarse y cómo van a practicar de aquí en adelante sus gráficos. ¿Ya? Muy bien, entonces aquí ahora vamos a trabajar con un siguiente ejercicio. Vamos a cerrar aquí, vamos a cerrarlo. Espero que ustedes también lo hayan hecho. No lo voy a guardar, no lo voy a guardar, ¿ya? Porque ya lo he mostrado hace un instante. Y si es que hubiera alguna inquietud aún, ustedes ya podrán volver a revisar este video que está siendo grabado en este instante, ¿ya? Entonces, muy bien, vamos entonces a compartir un segundo archivo, un archivo interesante para que ustedes puedan ayudarse también a generar gráficos, pero en este caso de ya un tipo distinto. Muy bien, gráfico, ejercicio 02 de gráficos, ya lo he compartido por el chat también de Zoom, y ustedes ya podrán, en este caso, visualizarlo, ¿no? Ya lo he compartido por el chat. Vamos a darle un poco más de zoom para que se entienda la idea. Miren, en este caso, por ejemplo, vamos a poner en práctica algo muy similar, pero que va a haber un cambio que nos va a parecer, personalmente creo, muy interesante, ¿no? Porque muchas veces hemos aprendido los gráficos, de repente muchos de ustedes ya conocen gráficos, pero tal vez desconocen que hay muchas herramientas por explorar y que muchas veces dejamos de lado, ¿ya? Miren, en este caso, por ejemplo, hay una información pequeña, hablamos de los distritos y queremos en este caso graficar las áreas verdes, en este caso de los diferentes distritos que tenemos en esta hojita de cálculo. Tenemos el distrito de Lima, el distrito de Callao, Comas, Surco y Miraflores, ¿no? Y tenemos en este caso un área, o sea, es el área que tiene en este caso dentro de un determinado distrito un área verde y queremos hacer la representación en gráficos. ¿Ya? Entonces, miren, ¿cómo lo vamos a hacer? Previo a eso le voy a compartir un archivito y que tenga que ver directamente con este ejercicio, ¿ya? Vamos a compartirle un archivito para que todos sigan estén a la par conmigo, ¿ya? Les voy a compartir un pequeño grafiquito, un pequeño gráfico, para que ustedes puedan trabajar de una manera correcta, ¿ya? Entonces aquí tengo recursos, un momento, acá está. Les estoy compartiendo un pequeño arbolito, ¿ya? ¿Por qué ese pequeño arbolito? Lo vamos a anotar en este instante. Miren, vamos a seleccionar en este caso la información y yo quiero representar a través de un gráfico. O sea, quiero trabajar con un gráfico de Excel. Entonces vamos a darle un clic en insertar, porque eso lo hemos dicho hace un instante. Hay que hacer un clic en insertar y luego debemos ubicarnos, vamos en este caso a graficar
por ejemplo, de esta forma. Con la primera, simplemente, utilizando este pequeño botón, ya no los gráficos recomendados, sino este pequeño botón, y simplemente voy a hacer una representación gráfica. Entonces hago un clic aquí, en columna en 2D, y nosotros tenemos aquí ya el gráfico. No ha sido, no hemos hecho mayor esfuerzo, es algo rápido, no ha sido complicado, pero lo interesante va a venir en este instante. Miren, por ejemplo, aquí nosotros tenemos las áreas, ¿no es cierto? Ya esta es la representación gráfica, pero nosotros vamos a hacer un cambio todavía aquí, ¿ya? Vamos a hacer un cambio. El cambio que vamos a hacer es el siguiente, ¿ya? Miren, yo voy a darle un clic aquí. Si ustedes se dan cuenta al hacer un clic, recuerden, este es un objeto, ya lo he manifestado hace un rato. Al hacer un clic, se está abriendo en la parte superior o se está mostrando, en este caso, diseño de gráfico y también se está mostrando una nueva pestaña llamada formato, ¿no es cierto? Pero en este caso, si ustedes se dan cuenta, cuando hago un clic sobre las columnas, es decir, cuando yo hago un clic sobre las columnas, o sea, estas son las columnas, ¿cierto? Cuando yo hago un clic, ¿qué está sucediendo? Se están remarcando, si nos damos cuenta, todas las columnas, y cada columna tiene un nodo, ¿no? En cada esquina hay un nodo, hay un pequeño nodo. Ya, en este caso yo voy a hacer un cambio, ¿ya? Y les he compartido un arbolito, les he compartido un arbolito. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer esta representación y presten mucha atención porque muchas veces para cuando uno desea presentar una información de una manera empática, una manera estética, una manera atractiva para la representación de esta información, debemos ayudarnos a estas herramientas. Miren, vamos a darle un clic derecho, vamos a darle un clic derecho y en este caso vamos a darle clic a formato a serie de datos, dar formato a serie de datos. Vamos a darle clic aquí en esta opción y en este caso ya tenemos ahora un nuevo panel, se podría entender así, hay un panel, aquí lo tenemos, que hace referencia, en este caso, a los formatos de serie de datos. Aquí tenemos tres botones, si nos damos cuenta, o tres apartados, también lo podríamos entender así, ¿no? Que hace referencia, uno, a las opciones de la sombra, del iluminado, del borde suave o formato 3D, o en este caso, un clic en este pequeño botón, el primero, relleno y línea. ¿Ya? Miren, voy a hacer un cambio, ¿eh? Quiero que todos presten atención. En la opción inferior, relleno, ¿ya? En relleno, aquí hay una opción interesante que la voy a marcar, ¿ya? Esta opción interesante es la que vamos a utilizar, ¿ya? Relleno con imagen o textura. Vamos a darle un clic aquí, ¿ya? Vamos a darle un clic. Al hacer un clic en ese pequeño botón, ¿no? O en esa pequeña descripción, ¿no es cierto? Nosotros en la parte inferior nos está apareciendo, al hacer un clic, nos está apareciendo, dice, fuente de la imagen. Ah, perfecto. Fuente de la imagen, al hacer un clic aquí, nos va a permitir a nosotros ubicar un archivo de imagen. Nosotros podemos agregar aquí a nuestro gráfico un archivo de imagen. Entonces aquí nos está saliendo cuatro posibilidades, ¿no es cierto? Dice, desde un archivo, imágenes de archivo, imágenes en línea o desde iconos, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo me voy a quedar con la primera opción porque en este caso dice examinar archivos del equipo o de la red local. Entonces, al hacerle un clic en la primera opción, lo que hace el Excel es que ahora nos va a permitir examinar toda nuestra información de imágenes dentro de nuestro ordenador local. Bueno, yo les he compartido un pequeño arbolito y lo que hago es eso, simplemente voy a buscar al arbolito, doble clic, ya ingreso a mis recursos, ya en este caso yo les he compartido el arbolito, y el arbolito lo voy a seleccionar. Simplemente eso es lo único que voy a hacer. Estoy seleccionando el arbolito. ¿Para qué? Para conseguir lo siguiente. Miren, vamos a darle clic en insertar, ya lo he seleccionado. Voy a darle clic en insertar y mira lo que sucedió. Sucedió ahora que Excel nos está mostrando una nueva representación.
dentro del gráfico. Y tenemos, miren, como ya la información rápidamente, mira, vamos a darle un clic aquí para poder hacer crecer un poco más el objeto. Miren cómo hemos hecho este cambio, sin mayor esfuerzo, ¿no es cierto? Y se ve mucho mejor, más simpático, mucho más interesante el gráfico. Ustedes ya podrán cambiar si es que desean, ¿no? En este caso yo lo voy a dejar así. Voy, por ejemplo, a hacer algunos cambios. Recuerden ustedes que hay un símbolo más en la parte superior eh, derecha, ¿no es cierto? En la parte superior derecha. Y ustedes pueden, sin ningún problema, trabajar ahora, agregar en este caso la etiqueta de datos para que se pueda ver la representación de, en este caso, los números, ¿no? Los números. Entonces vamos a darle un clic, recuerden, vamos a darle un clic, cuando hacemos un clic, miren cómo se seleccionan todos los valores. Entonces en inicio yo puedo darle un poquito más de en negrita, puedo un poquito hacer crecer el número para que se vea mucho mejor, ¿no? Para que se vea mucho mejor. Y miren cómo hemos aprovechado esa herramienta llamada en este caso relleno, que nos ha permitido a nosotros sin ningún problema ahora trabajar directamente con una pequeña imagen. Entonces yo les podría decir que resulta muy interesante aprender a trabajar con diferentes herramientas que tenemos dentro de nuestro gráfico, ¿ya? Dentro de nuestro gráfico. Muy bien, hasta aquí no sé si habrá alguna consulta, hasta aquí si habrá alguna duda. Creo que hemos sido bastante didácticos, creo, en esta sesión para que ustedes puedan ya continuar con su aprendizaje con respecto a los gráficos. Antes de pasar a un nuevo gráfico, les solicito, si es que de repente tienen alguna duda, en el chat de repente nos puedan dejar sus consultas, ¿ya? Igual para todos los que no han podido asistir, en este video lo estamos grabando, lo vamos a compartir al finalizar esta sesión. Esta es la última sesión ya del curso de Excel. Luego de ello ustedes ya podrán optar por contar con el certificado de participación, ¿no? A nombre de la empresa y puedan en este caso enriquecer en este caso su CV profesional, ¿no? Su CV profesional. Muchos me escriben por interno, me dicen, ingeniero, no he podido participar de repente durante estos días porque trabajo, porque tengo alguna actividad, pero vuelvo a repetir, siempre todas estas sesiones son grabadas y luego se comparten, ¿ya? Luego se comparten eh, por YouTube, ¿ya? Todas estas clases están siendo publicadas en el canal de la empresa CJR System, ¿ya? Así que ustedes tendrán la información las veces que ustedes quieran, pueden ingresar a consultar, ¿no? Hasta aquí hemos aprendido muchas cosas interesantes, he compartido toda la información que yo he tenido en toda la trayectoria profesional, ¿no? He compartido toda la información porque siempre he dicho, ¿no? El conocimiento es para todos. Así que hasta aquí ya hay una información interesante con respecto a los gráficos. Vamos a darles ahí, aunque sea un minuto, para que ustedes puedan culminar este ejercicio y me pueden escribir por el chat. Sí, estimado ingeniero, sí, profesor, ya lo conseguí. Sí, tengo el resultado y lo he conseguido. Muy bien, entonces ahí un minuto mientras que vamos, mientras que continuamos ya con esta sesión. Un minuto y volvemos, ¿ya? Un momento. A ver. Un minuto, estimados participantes, ¿ya? Un momento que he recibido una llamada, un minuto.
Muy bien, esperemos que hayan conseguido entonces el desarrollo de este pequeño ejercicio que he compartido hace un instante, que mostraba la forma correcta de cómo se debe, en este caso, realizar los pasos para conseguir, en este caso, este tipo de gráfico, ¿no? Recuerden, este era un tipo de gráfico de columnas 2D y luego lo que hemos hecho es simplemente hacer un clic derecho, ¿no? Y vamos a la opción dar formato a serie de datos y nos va a aparecer en este caso los botones respectivos. En este caso vamos a darle un clic en relleno y nos vamos a ubicar en la opción relleno con imagen o textura, ¿no? Al hacer un clic allí, ustedes ya pueden sin ningún problema seleccionar una imagen, ¿no? Y ustedes ya podrán elegir, en este caso, desde un archivo, cuando hablamos del tema local, ¿no? Desde un archivo, y ustedes pueden elegir, en este caso, cualquier imagen, ¿no? Cualquier imagen que ustedes consideren dentro de su, para hacer la representación respectiva en su trabajo, pues, ¿no? Bueno, en este caso estamos nosotros graficando áreas verdes, por tanto hemos contado, en este caso, con una pequeña imagen de arbolito, y que se ve muy interesante y simpático para el desarrollo de este ejercicio. Muy bien, entonces hasta aquí, no sé si habrá alguna otra duda, si tuvieran alguna otra duda, sino para poder continuar, ¿ya? Para poder continuar. A ver, vamos un momento a cerrar esta información y les voy a compartir una vez más un archivo que quedó pendiente, ¿no? Bueno, al ser esta la última sesión del curso, quiero ayudarlos a que puedan finalizar un ejercicio que creo, creo que era importante comentarlo el día de hoy. Miren, aquí voy a compartir también el archivo, ya lo voy a compartir con ustedes. Este fue un pequeño archivo que trabajamos, ¿no? Para calcular el índice de masa corporal, ¿no? ¿Por qué es importante aprender este tipo de ejercicios? Porque en principio tiene información valiosa para nosotros mismos llevar el control de nuestro peso, nuestra salud en este caso. Y fue un ejercicio que me consultaron en algún momento profesionales de la salud. Muchas veces utilizaban la calculadora y cuando aprendieron a trabajar directamente ya con el Excel, viven eternamente agradecidos porque les ayuda mucho en su mismo trabajo, porque de repente alguna nutricionista o de repente alguna enfermera o cualquier profesional de la salud pueda en este caso tener claro cómo hacer el cálculo correcto del IMC, ¿no? El índice de masa corporal, ¿no? Y ese día lo vimos en la página mismo del gobierno, que hay una fórmula, ¿no? Entonces esa fórmula vamos a dejarlo mucho mejor el día de hoy. ¿Por qué? Porque ya hemos aprendido fórmulas y ya hemos aprendido funciones. Y eso nos va a ayudar mucho a hacerlo el día de hoy mucho mejor. ¿Ya? A ver, le voy a compartir el archivo. Voy a compartirles el archivo para que ustedes también lo tengan y lo podamos culminar todos con éxito. ¿Ya? Entonces aquí vamos a un momento a compartirles ejercicios especiales, calcular el IMC. ¿Ya? Ahí les he compartido el archivo. Vamos a mejorarlo y a culminarlo el día de hoy para que todos tengan esta modificación y que sea de manera correcta y eficiente. Bueno, nosotros tenemos aquí, vamos a abrir en todo caso un momento la página también, cálculo de IMC, ¿no es cierto? Vamos a buscar la página del gobierno del Perú. Y aquí tenemos esta información. Esta información es la que nosotros estuvimos comentando en la tercera sesión, si más no me equivoco. Y esto lo vamos a complementar, ¿ya? Esto lo vamos a complementar de la siguiente manera, miren. Nosotros a través de la fórmula, ya tenemos claro, en este caso, que la fórmula correcta para calcular el IMC es dividir en este caso nuestro peso, ¿no es cierto? Nuestro peso entre la estatura, ¿no?, que tenemos al cuadrado, ¿no? Esa fórmula nos va a determinar inmediatamente el IMC.
Pero ese IMC, estimados participantes, ese IMC, si nos damos cuenta, lo tenemos una vez que ya el IMC lo tenemos calculado, ese IMC tiene en este caso ahora que pasar por ciertos criterios, es decir, el IMC luego es comparado y es evaluado en estos intervalos, ¿no? Si el IMC es menor que 18.5, entonces en este caso la interpretación es que su peso es bajo, ¿no? Bajo. Si el IMC, vamos a hacer una interpretación, ojo, estamos haciendo aquí, luego con el de aquí, y luego vamos a hacer así los cambios respectivos, ¿no? Si el IMC, en este caso ahora, el IMC se encuentra dentro de 18.5 hasta 24.9, el peso es normal, ¿no? Si el IMC está entre 25 y 29.7, ojo, en este caso, este paciente o esta persona ya tiene un sobrepeso. Entonces, ustedes ya pueden aquí, a través de todos estos criterios, podemos calcular, ¿no? O sea, ya calculamos el IMC, pero lo que todavía no hemos logrado conseguir es que el Excel nos devuelva, al haber calculado el IMC aquí, por ejemplo, nos diga aquí, en la parte inferior, por ejemplo, nos diga, allá, 37.91, allá, en este caso su condición es normal, no es bajo, no es sobrepeso, no, ya tiene un problema de obesidad, por así entenderlo. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Para que todos puedan tener la idea. ¿Cómo lo voy a hacer? Aquí vamos a trabajar directamente con una función un poquito grande, sí, pero que era importante que les comparta para que ustedes puedan interpretarlo el día de hoy. Ya, miren, voy un momento a compartirles la fórmula para ganar tiempo, porque la idea es que en esta sesión ya podamos hablar de diferentes ejercicios, ¿no? Y que ustedes puedan llevarse una información valiosa, ¿no? Y ustedes puedan continuar. Les he compartido información hace un rato, la hoja de información 1, la 2, la 3, verifíquenlo, practíquenlo, porque les va a servir de mucho, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tengo ya calculado, esta es la fórmula, recuerden, esa es la fórmula. Esa fórmula es es el peso entre nuestra estatura elevada al cuadrado. Eso es lo que dice la fórmula, ¿no? Ya ahí hemos calculado, en este caso, hemos calculado sin ningún problema nuestro IMC. Pero lo que todavía el Excel no nos está devolviendo es, bueno, ya calculaste el IMC, pero ahora dime, y ese IMC, o sea, ese paciente, de acuerdo a su IMC, ¿en qué escala o en qué intervalo se encuentra? En sobrepeso, en obesidad, en normal, en bajo, etcétera, etcétera. Ya, entonces, a ver, vamos a hacerlo y eso lo vamos a calcular aquí. Ya. ¿Qué fórmula vamos a emplear? Es una fórmula anidada, ya, es una fórmula anidada que yo lo voy a compartir para que ustedes puedan insertarlo también y les va a dar el resultado correcto, ¿ya? Entonces voy un momento a minimizar. Es un poco extensa la fórmula, pero vamos a ir interpretándola poco a poco. Vamos aquí a pegarla. Vamos a pegarla. Ya lo tenemos. Hace referencia, miren, por ejemplo, para que se vaya entendiendo, no queremos en este caso marearnos, ni tampoco detenernos mucho tiempo. Esta fórmula tiene que ver directamente con la función sí. Recuerden que en la sección anterior yo hablaba directamente de la función sí. Función sí cuando tengamos una prueba condicional y si esa prueba, o esa prueba lógica, perdón, se cumple, entonces tomamos un camino verdadero. Y si no fuera así, tomamos un camino falso. En este caso, por ejemplo, se hace referencia a lo siguiente. Dice, si la celda B11 es menor que 18.5, ¿pero por qué menor de 18.5? Porque la teoría lo dice.
porque la teoría lo dice acá. O sea, esta información, vamos a recortarla, por ejemplo, vamos a recortarla, vamos a llevarla, a ver, un momento, para que todos tengan esta información y no podamos decir finalmente que hemos muerto en el intento, ¿no? Ya, vamos a pegarlo por acá. Aquí está, mire, ya lo tenemos. Vamos a llevar la fórmula una vez más para que se entienda esta idea. Ya, vamos a ponerlo por aquí, un poquito más arriba, para que todos puedan interpretar la fórmula. Muy bien, aquí tenemos, por ejemplo, hacemos referencia, ojo, esta es una fórmula un poco extensa, sí, cierto, pero era necesario compartirles porque muchos de ustedes se van a dar con la duda, y ahí es mejor darle solución para que ya luego ustedes puedan practicar, seguir adelante y interpretar esta fórmula. Pero yo le voy a dar rápidamente una referencia rápida, ¿ya? En este caso, por ejemplo, hace referencia a igual. Recuerden que toda fórmula o función tiene que iniciar por igual. Igual, así, si en este caso B11 es menor que 18.5, entonces nos encontramos en el primer escenario, en el primer caso, ¿no? En ese caso, tiene bajo peso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí tenemos, si nos damos cuenta, vamos viendo, tenemos un bajo peso, ¿ya? Si eso no se cumple, el resultado es bajo peso. Pero si eso no se cumple, es decir, no se cumple el primer escenario, el primer caso, entonces nos vamos al segundo escenario, ¿no? Y en ese escenario también tenemos que hacer una comparación. Es decir, si aquí ya tenemos un intervalo de 18.5 a 24.9. Y allí recuerden que la última sesión también hablamos de Lee. Hablábamos de Lee cuando, por ejemplo, decíamos, de B11 es mayor o igual que 18.5. Bueno, yo veo que en B11 es 37.91. Entonces pregunto, 37.91 es mayor o igual que 18.5, verdadero, ¿no es cierto? Y además, 37.91 es menor que 24.9, falso. Entonces ahí no se cumple, ¿no? Si no se cumple, entonces sales de ese escenario y te vas al siguiente escenario, ¿no? Te vas al siguiente escenario. En ese escenario, ya estamos aquí en el tercer escenario, aquí en B11, que sea mayor o igual que 25, ¿cierto? Y que sea menor o igual que 29.9. Es decir, el 37.91 es mayor o igual que 25, verdadero. Pero 37.91 es menor o igual que 29.9, falso. Y como es un I, entonces significa que ahí te va a dar falso. Entonces sale de ese escenario y se va al siguiente. O sea, hace un recorrido intervalo por intervalo para que se entienda la idea, ¿no? Entonces, como no se va cumpliendo ninguno de esos escenarios, solo hay una posibilidad que en alguno de esos intervalos sí ese valor 37.91 sí sea verdadero. ¿Y en qué escenario nos encontramos? En el escenario, por ejemplo, que nos encontramos en este caso, en que es mayor que 35, pero menor que 39.9. Y sí es cierto, porque miren, en este caso, B11 es mayor, B11, que es en este caso 37.91, es mayor que 35, pero es menor a la vez que 39.9. En ese caso sí se cumple. Por tanto, el Excel entenderá que allí deberá devolver que en este caso este paciente tiene una obesidad 2, ¿cierto? Y si no se cumple ese escenario, va nuevamente a una evaluación y se pasa ya al tercero, ¿no? Si B11 es mayor que 39.9, ¿no es cierto? La obesidad es 3. Entonces, vamos a comprobar si es que esta fórmula es correcta, porque alguno de ustedes puede decir, bueno, vamos a ver si esto es real. Vamos a pulsar en Enter, vamos a darle Enter. Y aquí nos está devolviendo que este paciente, miren cómo automáticamente el Excel ya está haciendo una evaluación, una comparación, ¿no? De lo que ha sido el IMC, ¿cierto? Y ya tenemos que en este caso hay ya una interpretación, ¿no? Ya tenemos el resultado del IMC
que ha sido, por cierto, esta fórmula, y ya tenemos, en este caso, esta fórmula. Voy a compartirles por el chat también esta fórmula para que todos tengan la información. Cópienlo, péguenlo en la hojita de cálculo. Copien, por favor, y péguenlo en la hojita de cálculo. Y ustedes ya tendrán, sin ningún problema, la información. Miren cómo ya tenemos que hemos calculado correctamente, ya tenemos sin ningún problema la interpretación. Vamos a calcular ahora un peso distinto. Por ejemplo, 1.62, y en este caso tenemos que nuestra paciente, ¿no?, pesa en este caso 85 kilos. 85 kilos, una estatura de 1.62, nos está representando que el IMC tiene 32.39, ¿no? 32.39, de acuerdo a nuestra escala, miren, vamos a mirar acá, ¿dónde se encontraría? Se encontraría aquí, ¿no es cierto? Miren cómo la fórmula es correcta, miren. Nos está mostrando que 32.9 está en este intervalo, ¿cierto? Y ojo que esta información, ¿de dónde la hemos sacado? La hemos sacado directamente desde la página del mismo gobierno, el gov.p. Y sí, nos damos cuenta que efectivamente, ¿no?, la información o el Excel ya está haciendo un cálculo correcto, ¿no? Ya está haciendo un cálculo correcto. Vamos a compartir para todos, creo que se acaban de conectar en este instante. Vamos a compartir una vez más la fórmula. Es una fórmula un poco grande, ¿cierto? Sí, pero que era necesario finalizar y concluir este ejercicio satisfactoriamente para que todos puedan tener esta información y puedan a partir de aquí en adelante, ¿no?, mejorarlo o trabajarlo directamente, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, ya hemos calculado, podemos hacer un cambio, por ejemplo, podemos decir, bueno, yo tengo en este caso un paciente que tiene, se me ocurre, 80 kilos, ¿cierto? Y su estatura es, por ejemplo, 1.65. En este caso, nos está arrojando un IMC de 29.38 y la interpretación que hace el Excel es que está en sobrepeso. A ver, vamos a ver si es que se cumple. Entonces aquí vamos a ver, se cumple. Vamos a ver 29.38. Yo miro mi cuadro y sé que en este caso se encuentra aquí. Se encuentra allí. Y es cierto, ¿verdad? Se cumple. Se cumple, es mayor que 25, pero es menor que 29.9. Porque, ojo, 29.38 es menor que 29.9. Y listo. El Excel ya lo hace por nosotros. Lo hemos conseguido entonces. Es correcto y está bien. Está bien la forma como lo hemos hecho. Por ahí van a hacer la duda, la inquietud. Alguien me va a decir, ingeniero, ¿y qué pasa cuando yo quiero no ingresar uno a uno los datos, sino quiero el registro de diferentes pacientes? Ah, muy bien. ¿Cómo lo haríamos? A ver, por ejemplo, vamos a construir una pequeña base de datos aquí. Ya, DNI, nombres, ¿no es cierto? Nombres, peso, estatura, vamos a ponerla aquí. Estatura, en este caso IMC, ¿cierto? Y interpretación. Así podría ser, ¿ya? Entonces, esta información, yo digo, bueno, vamos a poner aquí 21, 41, 43, ¿no es cierto? 58. Por ejemplo, digo, la paciente es Doris, su peso, en este caso, por ejemplo, puedo decir es 85, y su estatura es 1.61, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos llevar un registro? Ah, perfecto. Se puede llevar entonces y se puede construir una base de datos, ¿cierto? Porque esta información, si yo soy un profesional, no solamente voy a calcular de un paciente, puedo calcular de muchos pacientes, ¿no es cierto? Entonces, como en este caso, ya yo tengo la fórmula, simplemente voy a copiar la fórmula, miren, voy a ubicarme aquí, copio la fórmula,
control C, recuerden eso, ¿ya? Miren, me he ubicado aquí, luego voy aquí arriba a la barra de fórmulas, lo copio, y en este caso, ahora lo voy a pegar en IMC, allí lo voy a pegar. Pero acá tengo que hacer un cambio. ¿Por qué? Porque ya los nuevos valores ya no están arriba, los nuevos valores ya se encuentran aquí abajo. Es decir, los valores ahora ya están en D16. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué debo hacer? Corregir, ¿no? D16, ¿cierto? Entre E16. Entonces, aquí entre E16. ¿Por qué hago este cambio? Porque veo rápidamente que el peso de la paciente ya se encuentra aquí en D16. Ojo, estoy haciendo una forma totalmente distinta a la otra, ¿no? Es como construir una base de datos para que yo pueda llevar ya no el registro de una persona, sino de muchas personas, ¿no es cierto? Entonces aquí pulsamos Enter y ya sabemos, en este caso, que tenemos el IMC. Alguien por ahí me va a decir, estimado ingeniero, vamos a quitarle decimales. Ah, perfecto. Bueno, ¿con qué fórmula te quieres ayudar, no? ¿Con qué fórmula te quieres ayudar? Bueno, tú puedes trabajarlo con redondear si gustas, o si no, en la parte superior, recuerda, tienes una opción que hace referencia, en inicio hay un pequeño botón que empieza a quitar decimales, ¿no? Este que está aquí, ¿ya? Por ejemplo, lo voy a dejar en 2, ¿ya? Lo voy a dejar en 2. Entonces ya le he quitado decimales con este pequeño botón. Ojo, lo estoy marcando para que todos lo vean, ¿ya? Muy bien, entonces ahora la interpretación, ¿ya? La interpretación es muy similar a lo que tenemos aquí. Es prácticamente lo mismo. Entonces, lo copio, ¿no es cierto? Primero lo copio y luego lo pego. Entonces, voy a la barra de fórmulas, allí miren, hago un clic, ojo, primero me ubico, claro está, me ubico primero en la celda y luego lo pego, control V y pulsamos Enter. Ah, pero un momentito, acá todavía hay algo que corregir. Ya no es B11, porque ojo, el B11 es, pero la celda que está aquí arriba, pues, ¿no? Es esta celda, pero esa celda ya no es la que va a trabajar. La celda que va a trabajar ahora, ¿cuál es? Esta que está aquí, ¿no? Es esta que está aquí. Ya no trabajamos con la celda de arriba, sino trabajamos con este IMC ahora. Entonces, en este caso, corregimos la fórmula y reemplazamos ya no B11, sino F16, ¿no? F16. Y donde encuentre un B11 lo voy simplemente modificando, ¿no? Lo voy modificando. Entonces aquí lo borramos, lo pegamos, borramos o reemplazamos, ¿no? Y vamos reemplazando los valores. Ojo, estamos construyendo para cuando ustedes ya quieren, de repente quieran llevar un control, ¿no? Un control detallado ya, de cada uno de sus pacientes, pues. ¿Ya? Entonces aquí ya estamos, guardando los datos, tanto el DNI, estamos guardando sus datos, y listo. Vamos a ver aquí. A ver, vamos a cotejarlo. 85, 1.61. Y sí, efectivamente, coincide la información con lo que acabamos de trabajar arriba. Coincide. Y ya tenemos la interpretación correctamente. Ya. Muy bien, entonces ahora yo quiero esto transformarlo a tabla. Vamos a seleccionarlo, miren, lo estoy seleccionando. ¿Por qué? Porque hay un concepto interesante de tabla. Ese formato de tabla les va a ayudar mucho para automatizar. Eso también lo hemos aprendido cuando trabajamos, por ejemplo, la hojita de control de ingresos y egresos, ¿no? Cuando es un ingreso y un ingreso, y cuando automatizamos el proceso. Miren, yo ya tengo nuestra información, ya la tenemos, ahora lo voy a seleccionar. Y voy a hacer lo siguiente, miren. En la ficha inicio, nosotros tenemos aquí una opción llamada formato, dar formato como tabla. Bueno, en este caso, yo voy a seleccionar un estilo, ¿no? Oro, estilo de tabla medio 5, voy a darle un play aquí.
y me va a hacer una pregunta. Dice, ¿dónde están los datos de la tabla? Bueno, la tabla tiene encabezados, simplemente voy a darle clic en aceptar. Se nota claramente que se acaba de mostrar ahora unos pequeños botones, que son los botones de filtros. Pero esos filtros yo los puedo quitar automáticamente haciendo un clic en inicio y los puedo ocultar. Miren, aquí en ordenar y filtrar, yo puedo ocultar los filtros. Porque todavía, ojo, cuando lo convertimos en tabla, lo que hace el Excel es entregarte el resultado y mostrarte, en este caso, los filtros. Pero no, nosotros todavía no necesitamos filtros porque lo que queremos es automatizar, en este caso, la base de datos. Bueno, vamos a ahora registrar un nuevo paciente. Ya, por ejemplo, podemos poner Ricardo, ¿no? En este caso, por ejemplo, tiene 95 y tiene 1.68. Y mira lo que hace mira lo que hace Excel. Ya automatizó el proceso, mira, simplemente ¿qué hemos hecho? Hemos agregado el peso y la estatura y ya los demás valores los ha calculado. Por ejemplo, aquí 43.24, 42.57. Entonces aquí, Miriam, por ejemplo, vamos aquí a agregar un peso y tenemos 1.62. ¿Y qué tenemos? Ya tenemos que el Excel ha automatizado el proceso y ya nos está entregando, en este caso, el IMC y nos está entregando la interpretación, ¿no? De eso se trata, del haber construido, en este caso, ahora una base de datos. ¿Por qué? Porque esta base de datos ya la voy a poder consultar sin ningún problema, ¿ya? Ya la puedo trabajar sin ningún problema. O sea, ya yo puedo construir a partir de aquí de repente un buscador, ya lo puedo de repente generar a través de una macro, de automatizar el proceso, puedo construir un formulario a partir de aquí, que es materia directamente ya de un curso de llamado Excel avanzado con macros, para construir un formulario, de poder guardar esta información y tenerla en cualquier momento. De repente tengo un consultorio médico, de repente soy profesional de la salud, soy nutricionista, y en este caso quiero mantener, ¿no? Esta información y la necesito guardar en todo momento. Y miren cómo el Excel tiene el comportamiento de una base de datos. De allí el concepto del por qué se habla que dentro del Excel sí se puede trabajar bases de datos. Y hoy en día les puedo decir, Excel es una gran herramienta que tiene diferentes complementos que son formidables. O sea, hoy día decir que Excel, alguien que diga yo lo manejo al 100% es imposible. Por más experiencia que haya, ¿no? Por más experiencia que haya con el Excel, yo creo que nadie podría atreverse, ni los instructores de la uni, con los que he tenido la oportunidad de llevar algunos cursos de tipo avanzado, pueden, y ellos mismos lo dicen, ¿no? Yo como instructor de uni, habiendo enseñado más de 20 años Excel, ¿no? No puedo decir, yo conozco el Excel al 100%. Es imposible porque hay diferentes áreas hay para hacer muchas cosas dentro del Excel. O sea, hay muchísimo, muchísimo. Hay ingeniería en lo que significa datos, bases de datos, en lo que son, en este caso, procesamiento de datos, en estadística. O sea, es algo inalcanzable. Pero la idea es que nosotros nos involucremos en este mundo, ¿no? Del Excel y que vamos a descubrir a través de explorar los elementos y las herramientas que tenemos dentro del Excel y vamos a ser muy, muy eficientes con, con esta valiosa herramienta y esta poderosa herramienta de Excel 2021. Entonces, hasta aquí ya hemos construido nuestro, nuestro sistema. Este ejercicio lo voy a guardar, lo voy a compartir para que todos ustedes lo puedan tener también. Espero que lo hayan conseguido. Si no, también estoy aquí enviando la información para que puedan sin ningún problema tener la información, ¿no? Ya le he compartido por el chat y que ustedes puedan ponerlo en práctica, ¿ya? Puedan ponerlo en práctica. Muy bien, voy a compartir un archivo más, ¿ya? Para poder ya ir concluyendo este curso. Vamos a compartirles un nuevo archivo.
que hace referencia, en este caso, a lo siguiente, miren. Vamos a dar clic en cartera cobranza, y aquí ya tenemos un nuevo archivo, ¿ya? Abran, por favor, un archivito que les he enviado. Abran un momentito el archivo que les he enviado en este instante. Ya está. Muy bien, aquí ya tenemos una información que hay que evaluar, ¿no? Ya estamos asumiendo que ya tenemos una cierta experiencia con el Excel. Nosotros, por ejemplo, tenemos ahora la necesidad de poder ya trabajar y hacer algunos análisis, ¿no? Algunos análisis. Bien, si nosotros hacemos un recorrido, es decir, vamos a hacer un recorrido hacia abajo, vamos a darnos cuenta que hay unos tantos miles de datos, ¿no? Tantos miles de datos. Entonces, a través del tiempo y nuestra experiencia, vamos siempre a tener miles de datos con los que vamos a poder trabajar, ¿ya? Miles de datos. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo le podría decir a ustedes, ¿no? Bueno, ya tenemos la información. Ya tenemos la información aquí. Entonces, lo primero que voy a aprender es a poder, eh, poder seleccionar, poder moverme dentro de la información con algunos atajos de teclado, ¿ya? Miren, en este caso, por ejemplo, cuando nosotros queremos seleccionar toda esta información, aquí lo tenemos, miren, aquí están las columnas, hay una gran cantidad de información, ¿cierto? Una gran cantidad de información. Nosotros queremos, por ejemplo, seleccionar toda esta base, ¿ya? Cuando ustedes tengan la intención de poder seleccionar, siempre van a ayudarse de una combinación de teclas Control-E, ¿ya? Mira lo que hace Control-E. Control-E lo que hace es seleccionar toda la información. Toda la información. Si se dan cuenta, se han seleccionado los 10.000 registros, ¿no? Se han seleccionado los 10.000 registros, ¿no? Los 10.000 registros. Entonces, en este caso, yo, por ejemplo, controlé, seleccionamos todos los datos que componen, en este caso, toda esta tabla o toda esta base de datos. Así se podría entender, ¿ya? Así se podría entender. Muy bien. Entonces, en este caso ahora, por ejemplo, yo les puedo decir, bueno, estimados participantes, necesitamos en este instante la información, ¿no? de los meses. Por ejemplo, yo quiero, en este caso, mostrar el mes en una columna, ¿no? El mes, por ejemplo. ¿Ya? Entonces quiero partir la información. Entonces aquí voy a ubicarme en tienda y voy a insertar en este caso una columna. Ah, ojo, mira, yo quiero aquí al costado de fecha factura, yo quiero mostrar el mes, ¿ya? El mes. Entonces aquí vamos a seleccionar la celda tienda y vamos a insertar una columna. ¿Ya? ¿Qué ha sucedido? Ha sucedido que el Excel nos está insertando una columna en blanco, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso yo quiero que el Excel, en este caso, pueda mostrar el mes, ¿no? de la facturación, el mes de la facturación. Allá. ¿Cómo calculamos o cómo mostramos el mes dentro de una fecha? Eso lo hemos aprendido con igual texto, ¿cierto? ¿Texto de quién? Ah, yo quiero en este caso evaluar la celda C5, ¿no es cierto? Luego punto y coma, y digo que en este caso
sea MMM, ¿no? Ya, acá está. Mira, vamos a darle un poco de zoom. Vamos a darle un poco de zoom para que todos vean. Mira, estamos aquí agregando una fórmula que permita, en este caso, mostrar dentro del Excel, ¿no? Mostrar dentro del Excel el mes de, en este caso, de la facturación. No fue muy difícil, simplemente recordar que existía una función que te permite a ti extraer sin ningún problema o poder representar, en este caso, el mes. Entonces vamos a darle un clic, o perdón, un enter, y lo único que hago es ahora ubicarme aquí. Ya, ojo, me voy a ubicar aquí, en esta pequeña esquina, en el botoncito de autorrelleno, ¿no? Allí, ¿no? Porque yo, para poder conseguir los demás valores, podría arrastrar hacia abajo, pero el Excel ahora tiene una nueva opción de que simplemente tú puedas hacerle doble clic. Mira, voy a darle un doble clic, simplemente eso, doble clic, 1 y 2. ¿Y qué hace el Excel? ¿Qué hace el Excel? Está automáticamente ya devolviendo todos los valores, en este caso los meses, ¿no? ¿De todos los registros? Sí, de todos los registros. De todos los registros sin ningún problema, ¿no? De todos los registros, estimados participantes. Ahora digo algo. Digo lo siguiente. Bueno, ahora queremos que los supervisores comerciales, todos los supervisores, sus apellidos y nombres, porque aquí veo Olgan Adam, en este caso sus nombres, o Nino Pérez, todos ellos, su información sea en mayúsculas. Ah, muy bien. Ojo, recordemos, yo dije que no existía una combinación de teclas en el Excel para pasar de mayúsculas a minúsculas o de minúsculas a mayúsculas, como lo existía en el Excel, perdón, en el Word. En el Word tenemos una combinación llamada Shift más F3 que permite hacer esa conversión, ¿no? Convertir, pero en este caso Excel no. Excel lo que tiene es una función. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente, vamos a darle un clic inicio, pero primero me ubico en titular, miren, voy a activar la hoja, simplemente hago un clic, y en este caso insertamos una columna. ¿Por qué? Porque necesitamos ahora establecer aquí los supervisores, por ejemplo, en mayúsculas, ¿no? Estimado profesor, y en mi experiencia con el Excel me va a suceder en algún momento, ¿sí? Claro que sí, te va a suceder. Te van a decir, la información la quiero en mayúsculas, yo no la quiero en minúsculas. Entonces tú tienes que aprender y saber funciones que te permitan hacer rápidamente esos cambios, ¿no? O esas conversiones, mira, igual, ya recordé, había una función mayús, ¿cierto? Y en este caso, ¿a qué celda debemos, en este caso, hacer referencia? A la celda G5. G5. Entonces cerramos, pulsamos Enter, y miren cómo el Excel ya entiende, o ya devuelve, en este caso, que nosotros necesitamos que esa información ya se muestre en mayúscula. Entonces doble clic y ya está. Ya está. Entonces aquí supervisor comercial, supervisor comercial, y ya lo tenemos. Simplemente, ¿qué dice? Doble clic. ¿Ya? Doble clic. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo quiero ahora, por ejemplo, qué pasa si yo quiero llevar solamente esta información, supervisor comercial, lo quiero llevar directamente a una nueva hojita, ¿ya? Porque, ojo, tú también puedes estar en el escenario de poder construir una nueva información, ¿no? Entonces yo quiero, por ejemplo, solo llevar supervisor comercial, pero todo
este procesamiento en mayúsculas, ¿no? Toda esta columna me la quiero llevar en mayúsculas, ¿ya? ¿Qué debo de hacer? Mira, ayúdate siempre a hacer lo siguiente. Pulsa F8, ¿ya? La secuencia, ¿ya? Pulsa F8. Luego, control más direccional hacia abajo, ¿ya? Control más direccional hacia abajo, ¿ya? A ver si se logra entender. Dice, primero me ubico en supervisor comercial, pulso F8 y luego control direccional hacia abajo. ¿Qué está sucediendo? Ah, ya, está sucediendo que Excel está seleccionando todo el contenido a partir de la celda activa, o sea, todo lo que viene debajo, ¿no? A partir de la celda activa. Entonces, yo di clic primero en la celda donde se encontraba la etiqueta, o el rótulo, se podría entender así, y luego pulsé control más direccional hacia abajo. ¿Y qué hace el Excel? Selecciona todas las celdas que son parte de esa columna, ¿no? Que son parte de esa columna. Entonces, yo pulso, primero puedo crear una nueva hojita de cálculo. Vamos a darle un clic aquí. Recuerden, acá hay un botoncito que hace referencia a poder crear una nueva hoja de cálculo. Entonces voy a darle un clic aquí. Y en este caso, por ejemplo, yo digo que en la celda B4, vamos a ponerla así, o B5, allí quiero llevar esta información. Ah, muy bien. Entonces vuelvo aquí a la hojita que tiene los 10.000 registros, ¿no es cierto? Pulso control C, recuerden eso, control C de copiar. Este es un atajo que probablemente ya ustedes lo tengan claro, y si no lo tuvieron claro, pues a partir de aquí ayúdense esta combinación de teclas control C, porque lo que vamos a hacer es todo ese contenido, llevarlo en este caso a la hoja 1, ¿ya? Pero ese contenido lo quiero prácticamente dejarlo independientemente ya de esta hoja de cálculo. Ojo, control C, voy aquí, pero ahora yo quiero pegar esta información, pero que no tenga ningún vínculo ya con la hoja anterior. Es decir, que sea como una información totalmente independiente, totalmente, que ya no tenga nada que ver con mi hojita anterior. Por eso es que aquí en la parte superior hay un botón que hace referencia a pegar, ¿no? Porque claro, yo he copiado, control C, pero ahora, ¿qué me queda? Tengo que pegarlo, ¿no? Pero en este pegado, ustedes tienen, al hacer un clic, miren en esa palomita, ese triangulito del botón pegar, hay diferentes opciones que ustedes pueden utilizar. Bueno, yo siempre les voy a recomendar que cuando hagan estas acciones, trabajen directamente con este pequeño botón, en pegar valores. ¿Por qué pegar valores? Porque al pegar estos valores, lo que hace es que Excel entienda que toda esta información ya es totalmente independiente a la información que estaba trabajando dentro de la hoja anterior, que en este caso es desplazado. Entonces, la hojita se llama desplazar. Entonces yo siempre les voy a recomendar que cuando quieren, por ejemplo, construir una información que no tenga nada que ver con la otra, simplemente utilicen este pequeño valor, pegar valores, ¿no? Aquí en valores, esa opción. Miren, al hacer un clic, ¿qué hace el Excel? Ha entregado o ha mostrado, en este caso ha pegado la información y ya está, ya tenemos una información totalmente independiente, ¿no? Totalmente independiente, ¿no? Entonces voy a volver aquí, dice que toda esta información la hemos pegado, escapo, recuerda, para poder quitar el copiado, escapa, simplemente escapa, y listo, ya está. Ya tenemos que toda esta columna de 10.000 registros, por cierto, ya lo tenemos aquí, ¿no? Ya lo tenemos aquí. Y hemos hecho una acción correcta, eficiente, no hemos tenido la necesidad de algunos cometen este error. Mira, ¿qué error sería? Decir, por ejemplo, quiero copiar toda esta información a otra hoja. Y algunos hacen esto, ¿no? Mira, se sitúan al centro y hacen esto. Y luego arrastran hacia abajo,
y esperamos que pase, pues claro, si son 5 registros, bienvenido sea. Pero si son 10.000 registros, sí ya sería un error, ¿no? Un error garrafal. ¿Por qué? Porque no hemos buscado información, no nos hemos querido ayudar de atajos, de combinaciones de teclas que nos hagan eficientes y rápidos. Porque mire, me demoraría, recién voy por en este caso, por el registro 200, y yo tengo que llevar la información de más de 10.000 registros. Miren cómo ya no nos ayuda esa acción, ¿no? Que la hemos aprendido, por cierto, la hemos aprendido. Ojo, nosotros aprendimos esto. Seleccionar celdas, lo dijimos. Pero ¿qué pasa cuando ya los registros son miles? Ya sería un error trabajar con la acción que acabo de mostrar. ¿Ya? Muy bien, entonces ahora vamos a, vamos a ver lo siguiente. Miren, aquí ahora vamos a aprender algo interesante. Les va a suceder, yo se lo digo por experiencia, eh, siempre cuando quieran hacer un ordenamiento de datos, porque miren, aquí tenemos miles de datos. Yo, por ejemplo, les diría, cuando trabajen con tantos datos, eh, no cometan el error de ordenar de una manera de principiantes. Utilicen siempre una herramienta. Por ejemplo, vamos a plantear el siguiente caso. Vamos a suponer que yo, por ejemplo, les digo, bueno, yo tengo acá una columna que hace referencia a forma de pago. ¿Ya? Entonces, yo quiero, primero, que se haga un ordenamiento. Todos los que son al contado y todos los que son al crédito. Ah, ya, perfecto. Todo lo que son al contado, todo lo que son al crédito. Entonces yo quiero que hagan un ordenamiento. Entonces yo digo lo siguiente, ya, muy bien. ¿Cómo hacemos para poder trabajar todo lo que son al contado y todo lo que son al crédito? O alguien por ahí puede decir, bueno, yo quiero que se ordenen por departamento. Entonces, por ejemplo, yo veo departamentos. ¿Ya? ¿Ya? Y veo que, bueno, la información aquí la tenemos, ¿no? Ya, vamos a ordenar primero por departamento. A ver, vamos a poner vamos a poner en el primer caso. ¿Qué pasa cuando yo tengo la necesidad de ordenar? Muchos cometen el error de utilizar este pequeño botón. No lo hagan. Ya, no lo hagan. O sea, eso es un error. Ya. Cuando dicen, yo quiero ordenar, perfecto, voy a inicio, ¿no es cierto? Y simplemente utilizo el primer botón, ordenar de la A a la Z. No lo haga porque dentro de la experiencia, en algún momento en algunos casos nos va a ayudar, pero en algunos casos, cuando no entiendes la lógica, se te puede convertir en un dolor de cabeza terrible, terrible, sobre todo cuando hablamos de miles de registros, ¿eh? Porque supongamos pues que estás sacando en este caso una información del cierre pues del año, ¿no? Y supongamos que no te tomaste esa molestia de poder trabajar con los órdenes personalizados. Yo siempre les recomiendo trabajen con órdenes personalizados, con esta opción, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo quiero que esta información o que esta base de datos se pueda ordenar por departamento, ¿ya? Por departamento. Y dentro de departamento que se puede ordenar, por ejemplo, por la forma de pago. Es decir, todos los que son de Lima, quienes pagaron contado, quienes se pagaron al crédito, ¿no? Entonces, yo tengo para poder ordenar por niveles. Yo puedo agregar niveles. ¿Ya? Miren, vamos, vamos a seleccionar, vamos a ubicarnos aquí en departamento, simplemente allí, y voy a ordenar. Entonces, yo estoy pidiendo dos cosas. Ordenar toda la base de datos, ordenar por departamento y ordenar además por forma de pago. Forma de pago.
Entonces yo tengo dos criterios que debo de utilizar en este caso. Entonces voy a hacer un clic en departamento y luego voy a dar clic en la ficha inicio y finalmente voy a utilizar esta opción, orden personalizado. En orden personalizado, si ustedes se dan cuenta, aquí en la parte superior, dentro de este cuadro, hace referencia a agregar nivel, eliminar nivel, copiar nivel, etcétera, etcétera. En este caso, yo voy a agregar primero que el ordenamiento lo haga, por ejemplo, por departamento. Y en este caso ahora estoy pidiendo que además lo haga por forma de pago. Cuando suceda esto, de que yo solamente no quiero por departamento, sino también por la forma de pago, yo debo de utilizar este pequeño botón que haga referencia a agregar un nivel, ¿ya? Al agregar o al hacer un clic en agregar nivel, nosotros ahora podemos ordenar por forma de pago. Y eso que acabo de hacer sería lo correcto. Departamento y luego por forma de pago. Si nosotros pulsamos en aceptar, lo que hace Excel es, mira, es maravilloso. Mira lo que acaba de hacer. Todos los que son Apurima, pero algo interesante, que todos los que son Apurima los ha en este caso, ¿no? Apurima, Arequipa, mira, todos los que son Arequipa, contado y crédito, ¿no es cierto? Todos los que son ICA, los ha, en este caso, también los ha ordenado, ¿no? Los ha ordenado toda la información. ¿Cuánto esfuerzo hemos hecho para conseguir este resultado? Rápido, fue muy rápido. Esa es la maravillosa, esas son las maravillosas herramientas que le tiene el Excel, ¿no? Desde ordenamiento, desde filtros, de hablar tablas dinámicas, hablar de los gráficos, hablar de los formatos personalizados, dar el formato de tabla para automatizar la información, trabajar directamente, por ejemplo, en este caso con estilos de celda, trabajar con la fórmula, las funciones, la galería que tenemos dentro de las funciones. Y miren cómo ya lo hemos conseguido, ya lo hemos conseguido, ¿no? Ya lo hemos conseguido. Entonces aquí, ya. Miren, quiero darles un atajo antes que podamos culminar ya esta sesión, que les va a ayudar mucho. Es directamente cuando nosotros queremos trabajar con notas dentro del Excel, ¿ya? Dentro del Excel. Vamos a suponer que nosotros tenemos la necesidad, por ejemplo, de tener un recordatorio dentro de la hojita de cálculo. Entonces, cuando ustedes quieran insertar una nota dentro de una celdita, o sea, para que tengan, por ejemplo, para poder recordar. Supongamos que, por ejemplo, estamos aquí en nuestro, en nuestra formulita, por ejemplo, donde calculamos la interpretación. Ya, supongamos que aquí nosotros queremos agregar aquí una notita. Esa notita nos va a permitir a nosotros recordar, porque, ojo, el cerebro es frágil, podemos construir una información, podemos generar una fórmula, pero en el tiempo podemos olvidar. Y la formulita, o perdón, en este caso la nota, ¿no? La notita lo que nos va a permitir a nosotros es recordar qué fue, o sea, qué fue lo que hicimos o qué proceso hicimos para conseguir este resultado. Entonces aquí, cuando ustedes quieran insertar una nota dentro de una celda, a modo de recordatorio, por ejemplo aquí, ustedes van a ayudarse del cheat más F2. ¿Ya? Cheat más F2. Si yo pulso en este caso el cheat más F2, ya estoy mostrando dentro de Excel que en este caso está mostrándose ahora una pequeña nota, ¿no? Pero esa pequeña nota no es que se va a mostrar en tu hoja de cálculo cuando tú tengas la necesidad de imprimir, eso se va a mostrar. No hay ningún problema en eso. Simplemente esta nota va a ser de ayuda nuestra, o sea, va a ser una ayuda a memoria. Por ejemplo, con esta fórmula, ¿no? Hemos logrado
calcular, ¿no? O hemos logrado evaluar, ¿no? El IMC en la escala, ¿no es cierto?, correspondiente. Perfecto. Y mira cómo hacemos un clic fuera y ya no se, y la notita apenas se ve. Cuando simplemente paseamos el puntero sobre la celda, ahí se muestra, ¿no? Se muestra, ¿no? Entonces, ¿cómo lo conseguimos? Con Shift F2. Alguien puede decirme clic derecho, vamos a darle insertar comentario, por ejemplo, ¿no? Y puede ser lo mismo, ¿no? Puede ser lo mismo. Pero, ojo, clic derecho, alguien puede decirme clic derecho, yo lo hago de esa manera, me pueden decir, ¿no? Agregar en este caso un comentario, pueden decir, ¿no? O insertar un comentario. Bueno, ayúdense del Shift F2, los va a ayudar mucho. Y recuerden que esa pequeña notita es para recordar, ¿no? Es para recordar. Es para que ustedes se ayuden a la hora de poder interpretar algunas fórmulas que ustedes hayan puesto en práctica. Muy bien, entonces vamos a volver aquí vamos a volver a nuestra hojita de cobranza, nuestra cartera de cobranza, y vamos ahora en este caso, vamos a poner en ejercicio ahora una combinación de teclas, ¿ya? La voy a escribir aquí. La voy a escribir aquí para que podamos ya culminar esta sesión. Control más Shift más L. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando nosotros queremos trabajar ya con filtros, ¿no? Ya tenemos toda esta pequeña, o toda esta gran hoja de cálculo, porque tiene miles de registros. Entonces, en este caso, vamos a pulsar Control, Shift más L. ¿Qué sucede? Se está mostrando en este caso los botones de filtro, ¿no? Entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado, de acuerdo a lo que vemos, es que esto es, activamos los filtros, ¿no? Activamos los filtros. Activa los filtros. Así sería. Ya. Los quitamos también, Control Shift L y Control Shift L. O sea, activamos y desactivamos con la misma combinación de teclas. ¿Por qué hemos activado los filtros? Porque los filtros ahora a nosotros nos van a permitir, ¿no?, de una manera correcta y eficiente, poder, por ejemplo, sacar información a otra hoja de cálculo, ¿no? Ya. Vamos a suponer que en este caso, por ejemplo, yo quiero que el sistema me pueda extraer la información del departamento de ICA. Entonces, miren, yo quiero solo tener la información del departamento de ICA. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, José Ricardo, tú te vas a encargar del departamento de ICA. Y aquí tienes tu información, esta es la información. Entonces, yo como especialista o analista de datos, yo tengo que poder trabajar con los filtros, porque sería casi difícil y casi imposible, diría yo, decir, bueno, esto lo voy a hacer sin utilizar filtros. Los filtros nos sirven para eso, para cuando nosotros queremos, en este caso, clasificar información y esa información podamos tratarla en una nueva hojita de cálculo. Por ejemplo, si nosotros queremos solo seleccionar el departamento de ICA, ustedes van a ver, ¿no?, y se muestra aquí en pantalla, que ustedes pueden seleccionar, al hacer un clic en este pequeño botón, ¿no?, al hacer un clic aquí en ese pequeño botoncito, allí, ustedes van a hacerle un clic aquí, y ustedes pueden seleccionar ICA, por ejemplo. ¿Ya? Yo quiero seleccionar solo ICA. Aceptamos. ¿Qué hace Excel? Mira, Excel lo que hace en este caso es seleccionar solo o mostrar, en este caso, mostrar puntualmente solo la información que corresponde a ICA, ¿no? Pero como hace un rato lo hemos ordenado, ya lo tengo ordenadito. Ya sabemos que es ICA y que está al contado y que luego está al crédito. Porque recuerden que hace un rato lo hemos ordenado, ¿no?
Lo hemos ordenado. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Ah, ya, profesor. Usted hace un rato dijo control E, ¿cierto? Control E, y usted solamente está seleccionando los registros, si se dan cuenta, de ICA. Mira, vamos a darle control C. Ya, mira, estamos haciendo una acción interesantísima. Control C. Vamos a abrir una nueva hojita de cálculo dentro de este libro. Vamos a darle un clic en este pequeño botón más. Y ahora en esta, por ejemplo, en la celda A3, allí lo que veo es que se va a pegar. O sea, estoy viendo que se está pegando la información. Entonces, recuerden, yo les mencionaba que era importante trabajar con pegar valores. Algunos de ustedes me van a decir, no, directamente a pegar. Usted podrá decidir, en este caso, con qué información se queda en este caso. Bueno, entonces, aquí miren cómo ya Excel solo está copiando la información que hace referencia a ICA. Miren cómo, sin haber hecho mayor esfuerzo, ¿no? Ya está mostrando toda la información de ICA, ¿ya? Toda la información de ICA. En este caso yo le puedo decir ya a la persona encargada, decirle, bueno, esta es tu información, así que ya empieza a hacer los trabajos necesarios, las coordinaciones respectivas, para, llama a los supervisores comerciales, y después, señores, tenemos dentro de ICA muchos créditos, ¿no? Y hay que monitorear en qué momento se van a cancelar. Se dan cuenta cómo el Excel es una excelente herramienta y que hemos aprendido a utilizar los filtros. Miren cómo los filtros nos están ayudando muchísimo. Entonces, escapan ya, una vez que ya han hecho el copiado correspondiente, escapan, ya tienen la información. Recuerden, queremos desactivar los filtros, control shift L, y ya tenemos sin ningún problema que se han desactivado los filtros. ¿Ya? Que se han desactivado los filtros. Bien, esa es la parte interesante que se quería comentar. Evidentemente hay muchas cosas más por dialogar, por poner de repente en práctica. En estas sesiones se ha pretendido darle a ustedes todos los TIC, todo el ABC de lo que es el Excel para que ustedes ya puedan continuar con su aprendizaje dentro del Excel. Siendo ya las 6:55 de la tarde, quiero agradecer infinitamente a cada uno de ustedes por habernos acompañado en estas 5 sesiones. Vamos ya a culminar, en este caso, el curso. Vamos a dar por concluido ya estas sesiones, siempre manifestándoles que el conocimiento es para todos, que hay que siempre tratar en lo posible de poder transmitir este conocimiento, porque, vuelvo a repetir, el Excel es bastante amplio y se necesita mucha práctica, estimados participantes. Por consiguiente, los invito a seguir practicando, a seguir avanzando en sus conocimientos. Excel tiene 3 niveles, un nivel muy avanzado con macros, en este caso ya es programación. El otro nivel es directamente trabajar ya con tablas dinámicas y trabajar ya con filtros avanzados, ¿no? Hay filtros avanzados. Los formatos condicionales, ¿no? Los formatos condicionales que están aquí, ¿no? Hubiera sido interesante. A ver, vamos a ver aquí un formato condicional, que no es complicado, no. Vamos, por ejemplo, vamos asumiendo que en este caso, por ejemplo, yo quiero asignarle un formato condicional, en este caso, a importe total, ¿no? Entonces, vamos a darle F8, control direccional hacia abajo, para poder seleccionar todos estos valores, ¿no? Para poder seleccionar todos estos valores. ¿Para qué me sirve un formato condicional? Para que no se vayan con la duda, ¿no? Y eso yo les invitaría ya a revisar dentro de la teoría del Excel. Un formato condicional es exclusivamente, por ejemplo, puedo asignarle un icono, ¿no? Por ejemplo, aquí en formato condicional, al hacer un clic, ya tenemos diferentes formatos ya predeterminados, ¿no? Por ejemplo, conjunto de iconos. En este conjunto de iconos, yo, por ejemplo, puedo
puedo establecer indicadores para ver en este caso, ¿no? Algo que se podría decir es un tema ya netamente de estética, ¿no? Un tema de poder darle, en este caso, por ejemplo, voy a elegir estas formas, y mira lo que sucede. Lo que sucede es que Excel le está asignando, en este caso, ¿no? De acuerdo a los valores, si ahí son valores fuertes, probablemente le va a asignar un indicador. Por ejemplo, miren, color rojo, algunos le ha puesto naranja, ¿no? Entonces, ustedes pueden colocar sin ningún problema un indicador, se podría entender así, ¿no? Otro, vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver otro indicador, por ejemplo, el de aquí. ¿Ya? Ustedes pueden ir trabajando los conjuntos de iconos, ¿no? Banderitas también pueden asignarle. Y ustedes pueden trabajar directamente ya con formatos condicionales. No es complicado el tema de formatos condicionales, ¿ya? Así que yo los invitaría a que puedan revisar, en este caso, este apartado, ¿no? Hay diferentes, en todo caso podría hacer un pequeño video ya para compartirlo con ustedes, y que sí sería interesantísimo que lo pudieran aprender también, ¿ya? Eso lo voy a compartir de repente con un videito para que ustedes también lo tengan claro, ¿no? Pero por ahora les podría mencionar es que vayan buscando información, que se puedan empapar, porque formatos condicionales también ayuda mucho, sobre todo para la representación de la información. Es básicamente para eso. Es decir, le puede añadir un marcador. Podemos, por ejemplo, dentro de una hojita de cálculo, calcular cuáles fueron las mayores ventas en un determinado mes, quién fue el mejor vendedor durante un determinado mes o año, etcétera, etcétera, ¿no? Ya, entonces, la inquietud que muchos me plantearon sobre la certificación, lo vuelvo a repetir, lo hemos manifestado también en el curso de Word. El acceso a la certificación es de 35 soles, es un costo social. Yo les digo con total franqueza, un curso de Excel, de los contenidos que se han venido dictando, Sistemas Uni, por ejemplo, cobra 220 soles, pero nosotros como empresa y como un apoyo social a la comunidad, siempre hacemos estos cursos y lo hemos hecho durante la pandemia. Hemos capacitado directamente con el licenciado Don José, con la doctora Patricia, que nos acompañó en SPSS, la licenciada Zuli Maribel, que también nos ayudó en la parte estadística. Entonces, diferentes, diferentes seminarios web que hemos dictado, y que, claro, siempre al poder tener un contenido académico, siempre la inquietud es si podría yo certificarme. Y sí, has debido uno participar, también revisar los contenidos, ¿no? Yo también he compartido, en este caso, un aula virtual, en este caso de Classroom, donde están todos los videos grabados. También lo voy a subir en breve. Ya todo aquel que quiera contar con la certificación, ¿no? Ya nos puede escribir por interno, ya lo tienen ustedes ahí el WhatsApp, hay un grupo de WhatsApp, ya me puede escribir por interno y ya nos ponemos de acuerdo. El certificado es digital, tiene una validación QR, ¿ya? Tiene una validación QR, y sin ningún problema se puede verificar en la nube, ¿no? Para ver su validez. Está firmado por el gerente general de la empresa y por mi persona, que es en este caso el instructor, en este caso, ingeniero José Ricardo Viataco Torreal. Muy bien, estimados participantes, muchas gracias por habernos acompañado. Quedamos entonces ya dando estas indicaciones finales de este curso. Sigan practicando el Excel, sean constantes, no hay que rendirse. Si es que por ahí alguno dice de repente es un poco complicado, yo les he demostrado que no es complicado, lo que falta es práctica, simplemente practicar, practicar, practicar. Y siempre buscar información en Internet, siempre buscar información en Internet.
De eso se trata el curso, de eso ha sido los contenidos que hemos brindado. Hubiéramos querido de repente tener un poco más de tiempo, evidentemente ya estamos a fin de año, y ya nos podemos reencontrar en el año 2023, ya para poder de repente hablar sobre Excel intermedio y avanzado, sobre todo hablar de macros, ¿no? Bueno, hasta aquí es nuestra participación. Muchas gracias, estimados participantes, por habernos acompañado. Muy buenas noches con cada uno de ustedes, siendo las 7:02 de la noche del día 28 de diciembre del año 2022. Damos por concluido este curso de Excel 2021 y siempre no olviden de escribirme. Les voy a compartir mi correo rápidamente para poder culminar si es que hubiera alguna duda. Si es que hubiera alguna duda, no se preocupen, pueden escribirme. Y listo, ya lo tienen ahí entonces. Y estamos reencontrándonos en un próximo curso. Muy bien, estimados amigos, muy buenas noches y hasta una nueva oportunidad. Gracias.